Buenas, ¿cómo andan? Espero que bien. Esta vez haremos un comentario, siguiendo a Freud, sobre las deudas de amor y de juego en el hombre de las ratas. Es decir, trabajaremos el historial a propósito de un caso de neurosis obsesiva. El hombre de las ratas, Paul, como lo llama Freud aquí, padece de una neurosis grave desde hace ya un tiempo. Em, un dato interesante en lo que refiere a la construcción y publicación de este historial es que, a diferencia de otros escritos, contamos con los apuntes y notas originales que Freud escribía luego de cada sesión. Este solía, luego de publicar alguna obra, deshacerse de esas anotaciones, pero por alguna razón, parte de aquellas notas originales relativas a este historial se conservaron y se publicaron de manera póstuma Freud, ¿no? En estas mismas encontramos detalles de eventos, comentarios, aclaraciones que no están presentes en el trabajo que finalmente se publicó y que nos permiten enriquecer y aclarar nuestra lectura del mismo. Bueno, la deuda. Estas deudas del hombre de las ratas las vemos presentes en cada evento de importancia vital en su biografía. Ubicamos tres escenas críticas, tres momentos en los cuales se le impone un conflicto, ¿no? Primero, la escena del velorio, que deja como secuela el síntoma, la representación obsesiva de tacharse a sí mismo como criminal. La segunda, el plan marital, que trae como efecto una marcada inhibición en sus actividades. Y por último, el encuentro con el capitán Cruel, que encuentro que los desborda de angustia, llevándolos finalmente a consultar con Freud. Eh, Veremos que las deudas de amor y de juego son parte fundamental del texto del delirio en relación a las ratas. Tras ellas se oculta la figura del padre, que desde la infancia y hasta la vida adulta aparece como perturbador del goce sexual. En consecuencia, tras ellas, también el deseo parricida. Eh, no comentaremos estos tres momentos, estas tres escenas según su cronología, sino que comenzaremos con el encuentro con el Capitán Cruel, luego hablaremos de la escena del velorio y finalmente nos referiremos al plan marital. Bueno, Paul es un hombre que ha pasado sus 29 años, prestó servicios militares en su juventud y se dedica en la actualidad a la abogacía. En el primer día de tratamiento con Freud, le comenta a este que padece de representaciones obsesivas, temores de que le suceda algo malo a dos personas que ama, su padre y una mujer, su amada. Eh, También presenta impulsos obsesivos. En sus palabras, la lucha contra esas ideas le han hecho perder años en su vida, quedando rezagado en su carrera. Un dato interesante que lo encontramos en el anexo que mencionamos es que estas ideas obsesivas, estas representaciones, suelen aparecer cuando trabaja. Eh, es cuando trabaja, pero cuando específicamente se dedica a temas relacionados al derecho penal. Eh, el derecho penal es aquella rama del derecho que se dedica a administrar las penas, el castigo, las sanciones relativas a una conducta tipificada como delictiva o criminal. Ahora bien, Freud ubica en el hombre de las ratas una neurosis infantil ya armada en su infancia, que será núcleo y modelo del padecer posterior, es decir, de su neurosis adulta. Eh, Como mencionamos, el hombre de las ratas llega a Freud luego del encuentro con aquel capitán cruel. Cierto día, en unas maniobras, en unos ensayos militares, el hombre de las ratas pierde sus quevedos, es decir, unas gafas, sus lentes. Habiendo podido volver y recuperarlos, prefiere darlos por perdidos y encargar unos nuevos a su óptico en Viena. Los mismos le llegarían luego por correo, ¿no? Ese mismo día conoce a dos oficiales, uno de ellos de apellido checo, quien se volverá significativo para él.
Ante este capitán, el hombre de la rata siente angustia, ya que, en palabras de Paul, evidentemente amaba lo cruel. Abogaba por castigos corporales y métodos de tortura para con el enemigo. En este contexto, aquel capitán narra un castigo, una tortura aplicada en Oriente. El castigo de las ratas, que consistía en introducir por el recto del torturado ratas vivas. Paul comenta estos sucesos a Freud visiblemente angustiado, se levanta del diván, se resiste a contarlo por lo desagradable que es, pide disculpas a Freud, y es por insistencia de este último que finalmente comenta aquella narración. El castigo de las ratas, Ratten en alemán. A Freud le llama la atención que al relatar estos sucesos, el hombre de las ratas mostraba una rara expresión, un horror ante su placer ignorado, dice Freud. En ese momento, Paul continúa su relato y se le viene una idea loca que lo atormenta. Es decir, que esa tortura que narró el capitán checo le suceda a su amada y a su padre. Pide disculpas nuevamente a Freud por esas ideas que se le imponen, pero que siente tan ajenas. Al día siguiente de aquel evento, es el mismo capitán Cruel quien le alcanza el paquete con sus lentes desde el correo y le dice que el teniente primero A pagó el envío por él. Así que debes devolver el dinero al teniente primero A. En ese momento, al oír esas palabras, en Paul se plasmó la sanción, la idea contraria a aquella orden, y piensa, no devolver el dinero. De lo contrario sucederá eso, es decir, el castigo de las ratas a su padre y a su amada. El hombre de las ratas lucha contra esa sanción, contra ese pensamiento que le resulta extraño, y erige una suerte de mandamiento, un juramento en voz alta. Tú debes devolver al teniente primero A las 3,80 coronas. Terminados los ejercicios militares, busca a este teniente para cumplir su juramento y lo encuentra. Pero se entera que, en palabras de este mismo teniente, el teniente primero A, no es él quien pagó ese dinero, sino que había sido otra persona. Esto deja muy afectado a Paul, ya que no puede cumplir con su juramento. Angustiado, planifica formas y estrategias que rozan lo absurdo, las cuales les permitirían eventualmente devolver y pagar ese dinero a este teniente. Logra apaciguarse un tiempo después, momentáneamente, por la influencia de un amigo quien lo acompaña a pagar el dinero adeudado a la persona que originalmente pagó, la empleada del correo. Persona que él sabía previamente que había pagado por él, ya que otro oficial se lo había comentado. Pero aún así mantuvo aquel juramento de cumplimiento imposible. Las palabras del capitán Cruel, a pesar de ser erróneas en la realidad, habían causado un eco inusitado en él, de otro orden. Angustiado y enloquecido, llega hasta Freud con la petición de que éste le extienda un certificado médico que indique que en pos de su salud conmueva al teniente primero A aceptar aquel dinero. Freud rechaza aquella petición, pero lo escucha. La escena del velorio. La idea del hombre de las ratas de que no estuvo presente en el lecho de muerte de su padre el día en que éste falleció, lo martiriza desde hace un tiempo. Se reprocha a él mismo aquella ausencia, pero es solo un año y medio después de la muerte de su padre que aquel reproche se torna insoportable, en ocasión de un velorio de una tía, en donde el viudo, su tío, se lamenta con las siguientes palabras. Yo que he vivido solamente para mi mujer, mientras otros hombres se lo permiten todo. Al escuchar esto, aquel reproche previo se torna insoportable. Cobra un afecto intenso, penoso, reforzado desde el inconsciente, dice Freud, llamándose a sí mismo criminal.
Paul interpreta que aquellos dichos del tío hacen referencia a su padre, poniendo en duda su fidelidad marital, haciendo alusión a algún desliz de su juventud. Eh, Freud le comenta y le interpreta al hombre de las ratas que aquel padecimiento actual, aquel reproche es en efecto una reaparición sintomática de ese deseo que alguna vez se tuvo y que fue reprimido. Deseo de la muerte del padre, al sentir a este como un rival, ¿no? Él se muestra incrédulo y dice no sentirse parte de ese deseo, argumentando que el padre es una de las personas que más ama en el mundo. Freud indica que es precisamente ese potente amor el que hace mantener a raya de reprimido aquel odio hacia él también. La fuente de la cual la hostilidad contra el padre forma su indestructibilidad, dice Freud, pertenece a deseos sexuales de la infancia a raíz de los cuales el padre es sentido como un oponente. Eh, Freud argumenta esto que le narra hablando de algunas vivencias infantiles de él, ¿no? El hombre de las ratas a sus 6 años siente una urgencia de ver a mujeres desnudas. Dice recordar desde su quinto, sexto año de vida, antes no. Pero junto con ese deseo se asocian también ciertos temores a sus 6 años, cuyo contenido es que el padre morirá. Es decir, un deseo aún no obsesivo, aclara Freud, ya que él no ha entrado en contradicción con el yo, aquel deseo, no lo siente como algo extraño, digamos. Deseo asociado a un temor que ya es obsesivo, un temor que lo contraría, el pensamiento de que a su padre algo malo le pasará. La idea, esta también le provoca un afecto penoso, se le presenta extraña y se defiende de la misma, ¿no? Si aparecen esos temores es por culpa, culpa de haber deseado algo, la muerte de su padre. El inventario de la neurosis está completo, dice Freud. Ya en la infancia el padre aparece como perturbador de la satisfacción sexual, padre amado y odiado, cuyo odio fue reprimido en el inconsciente, reaflorando a propósito de ciertas vicisitudes de su vida posterior, como por ejemplo, un año y medio antes de que su padre muriera, en su adultez, al desear la compañía de su amada, el querer casarse con ella y no poder hacerlo por impedimentos materiales, se le viene la idea a la cabeza de que si el padre muriera, él podría heredar y volverse rico, y así finalmente casarse con ella. A esta idea inmediatamente la contradice otra idea, ¿no? Llegando incluso a, luego de la muerte efectiva del padre, rechazar la herencia material, económica. Hay otros tipos de herencias, ¿no? Freud reconstruye en análisis una escena corroborada por el decir de la madre del hombre de las ratas que permite ilustrar mejor aquel conflicto nuclear de su neurosis, ¿no? A modo de una escena paradigmática. En un momento en su infancia, la infancia de Paul, emprende alguna actividad onanista del orden de la satisfacción sexual y es fuertemente reprendido por el padre. Fue castigado y golpeado, lo que le despertó una ira terrible contra él, contra su padre. Freud dice en la página 161. Como secuela de aquella escena, ¿no? Una inquina inextinguible contra el padre y que fijó para todos los tiempos su papel como perturbador del goce sexual. Bajo los golpes, Paul se intentaba defender como podía, insultándolo, gritándole al padre, ¿no? El padre, al ver esto en Paul, se sorprende y se detiene en la acción, dejando caer en su reemplazo las siguientes palabras. Este chico será un gran hombre o un gran criminal. Bien. En relación al plan marital,
Eh, Su madre había sido criada como parienta lejana en el seno de una familia rica que mantenía una gran empresa industrial, y su padre, al casarse con ella, había mejorado considerablemente su posición económica, ¿no? Eh, el padre, el hombre de las ratas, en sus palabras, era un boca sucia. Le gustaba decir groserías, un hombre de malos modales, más bien tosco, pero simpático. Él solía exagerar en tono de humor las circunstancias y carencias de su niñez, ¿no? En palabras de la madre, era un tipo vulgar. Eh, pues se entera de que su padre había tenido otros amores antes de casarse. Previo a cortejar a su madre, había cortejado a una mujer de familia modesta. La madre se mofaba de aquel pasado de su marido. Y tras la muerte de este padre, la madre comunica a Paul que entre ella y sus parientes ricos se había hablado sobre su futuro y convenido entre las partes que cuando éste, es decir, cuando el hombre de las ratas terminara sus estudios, se casaría con una de las hijas de esta familia rica, lo que permitiría mejorar considerablemente su posición económica. Es decir, la posibilidad de un casamiento por intereses económicos, ¿no? Esto lo hace enfermar. Freud en la página 156 del historial dice, este plan de la familia le encendió el conflicto. Si debía permanecer fiel a su amada pobre o seguir las huellas del padre y tomar por esposa a la bella, rica y distinguida muchacha que le habían destinado. Un conflicto entre el dinero y el amor. Continúa Freud. Ya este conflicto, que en verdad lo era entre su amor y el continuado efecto de la voluntad del padre, lo solucionó enfermando. Mejor dicho, enfermando se sustrajo de la tarea de solucionarlo en la realidad efectiva. Aquel plan marital deja como secuela una marcada inhibición en sus actividades, ¿no? Pospone sus estudios por años, la finalización de sus estudios, lo que finalmente lo retrasa en su carrera profesional. Se enferma para no decidir. Refugio de la enfermedad en la enfermedad, facilitado por la identificación con el Padre. Identificación que trae a colación su desliz, una deuda de amor. Freud refuerza esta interpretación a propósito de una fantasía que el hombre de las ratas despliega en Transferencia. Fantasía análoga a aquella situación que vive en la realidad, ¿no? Cierto día, en cierta sesión, Paul se topa con una muchacha en el edificio donde atendía a Freud y la supone como la hija de Freud, ¿no? Y fantasea que algún día él se casará con esta hija de Freud para también mejorar su posición económica. Eh, Freud insiste en que el conflicto de la enfermedad es en esencia una querella contra la voluntad del padre, de continuado efecto, ya que el padre había muerto, ¿no? Una querella entre la voluntad del padre y su propia inclinación amorosa. Este conflicto de su vida actual se reconduce a aquel conflicto en su niñez, la figura del padre como perturbadora del goce sexual. El padre aparece en oposición a ese erotismo infantil y que también, antes de morir, había tomado partido por la idea de la madre, es decir, no estaba de acuerdo con la elección amorosa de Paul, ¿no? Eh, Ahora bien, no solo en el territorio amoroso Paul se muestra identificado con su padre, sino también en el territorio de lo militar. Su padre también había sido soldado, lo que nos trae nuevamente a escena aquel desborde de angustia que lo lleva a consultar con Freud, ¿no? El encuentro con el capitán Cruel, el tormento de las ratas. Freud propone que aquellos dichos del capitán, aquel mandato, habían tocado puntos hiperestésicos de su inconsciente. También lo llama aquí estímulos, palabra-estímulo complejos, ¿no? Podríamos decir con Lacan que se refiere a una asociación entre significantes, conexiones presentes en el texto, a propósito del significante rata, Ratten en alemán, palabras que pesan y que tocan algo del goce en el cuerpo, como conmoviendo la estructura.
Eh, Cierta vez su padre, en su juventud, en relación a otros compañeros de armas, pierde una suma de dinero apostando, actividad de la cual disfrutaba como un Spielrate, ¿no? En alemán, una rata de juego, jugador empedernido. El padre pierde la apuesta y es auxiliado por un oficial que le facilita el dinero para pagar la deuda, ¿no? Pasando aquel evento, aquellos días, el padre busca a este oficial para pagarle la suma, ¿no? Que le prestó, pero nunca lo encuentra. El recuerdo de aquella escena de la juventud de su padre trae nuevamente un desliz del mismo, ¿no? Una falla que el hombre de las ratas se le aparece, que al hombre de las ratas se le aparece como insoportable. Las palabras de aquel capitán cruel le sonaron como una alusión a la deuda impaga del padre, nos dice Freud. Una deuda de juego. Aquella deuda de juego del padre, en tanto rata de juego y que nunca pudo saldar, refuerza en Paul también la otra identificación que ya mencionamos, en el terreno amoroso. Es lo que Freud llama el plan marital, ¿no? Ya que efectivamente debía ir al correo a pagarle la suma de dinero a la empleada que pagó por él, pero allí había otra mujer que había despertado su interés, esta vez la hija humilde del posadero. Nuevamente una moción de deseo que pone en duda su amor y fidelidad amorosa. Este acrecentamiento libidinal, el desear la satisfacción sexual con otras mujeres, dice Freud, lo retrotrajo a la antigua lucha contra la autoridad del padre, que ya no solamente aparece como alguien intachable, ¿no? Eh, Freud, varios años después de este historial, escribe Moisés y la religión monoteísta, en donde menciona que a propósito del origen de la religión, que un acontecimiento históricamente vivido en una generación y no resuelto puede reaparecer en las siguientes a modo de síntoma, ¿no? Sin tomar a la letra la exactitud de esa idea freudiana, podemos relacionar cómo el hombre de las ratas recibe esta herencia paterna, sus deudas impagas, las cuales al relacionarse con su propia historia terminan haciendo síntoma en él, ¿no? Al par amor-odio propio de la ambivalencia en relación al complejo nuclear de la neurosis en Freud, podemos proponer también el par padre potente, el que prohíbe y castiga, pero también el padre idealizado como uno de los mejores hombres. También el padre degradado, es decir, la inconsistencia paterna, referencia central en el conflicto neurótico de Paul, ¿no? Un padre que se aparta de la mujer amada y que se casa por interés y que también falta su palabra al no saldar finalmente su deuda. En el hombre de las ratas ubicamos la ganancia de la enfermedad, su neurosis como un intento de ahorrarse una decisión amorosa y vital, como una deuda para con él mismo. Se trata de evitar el encuentro finalmente con lo traumático, aquella falta en el otro que hace finalmente de su deseo un imposible. Bueno, esto tenía para decirles hoy, espero que anden bien. Saludos.